Hola, soy Laura y en el vídeo de hoy vamos a hablar del concepto de mímesis y de cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. La mímesis es un concepto desarrollado por Aristóteles en el siglo IV a.C. en su conocida obra Poética y sería una representación imitativa de la realidad. Muchos siglos después, en el siglo XX, Paul Ricoeur define la mímesis no solo como regeneración, reproducción de la realidad, sino como regeneración de la misma. El acto de creación mediante algo previamente establecido se conoce como invención creadora. Bien, entonces podemos ver que la mímesis, aunque con variaciones, es algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo, como una comparación entre la literatura y el mundo real. Para Aristóteles, el arte imita la actividad de la naturaleza, la prolonga y la concreta. Pero para otros autores grecolatinos, como Cicerón, también son importantes otros elementos del proceso creativo, como la idea de la invención. Entonces, el concepto de mímesis cambia a lo largo del tiempo desde diferentes perspectivas de los diferentes críticos. Y vamos a estudiar las diferentes etapas históricas y qué concepto de mímesis tienen en cada una de estas etapas. Vale, en la Edad Media, ¿qué es lo más destacable? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la Edad Media? La religión. La religión es muy importante en la Edad Media. Entonces, en la Edad Media, el modo de crear y de imitar estarán realizados a partir de un filtro, el de la fe. La fe sirve para conocer lo que es razonable, lo que es cierto, y esto influye mucho en la forma en la que se elabora la literatura. En el Renacimiento, como ya sabemos, se retoman los modelos clásicos. Entonces, al recuperarse también la herencia aristotélica, la verosimilitud o la mímesis toman importancia de nuevo. En el neoclasicismo, por otro lado, se aplican de una manera más estricta los conceptos clásicos y se repudia por completo la idea de que pueda existir un ingenio creador y se hace aún mayor hincapié en el concepto de mímesis, aún más que en el Renacimiento. Además, algunos defensores defienden el lenguaje claro y no ambiguo. En el romanticismo se sigue manteniendo el concepto de mimesis, pero aquí ya cambia el concepto de lo que se imita. Lo que se imita ya no es lo material, lo físico, sino que lo que pasa a imitarse son los sentimientos, las emociones. Entonces vemos como se le da mayor importancia a la imaginación frente a la razón. En el realismo y naturalismo otra vez vuelve a cambiar lo que se imita mediante la mímesis. Al contrario del romanticismo, que se representaba lo interno, otra vez se vuelve a llevar una representación fidedigna de la realidad desde diferentes perspectivas sociales, psicológicas, materiales. O sea, vemos cómo volvemos otra vez a lo que había anteriormente al romanticismo, volvemos un poquito al neoclasicismo, porque es que el estrés de la literatura vemos que pasa siempre lo mismo. Se lleva esto que es exactamente lo contrario, se lleva esto que era justo esto de aquí, se lleva esto que era justo esto de aquí. Entonces es como si nos peleáramos con nuestros padres y nos refugiáramos en los abuelos, y así incansablemente la literatura. En los siglos XX y XXI, para sorpresa de nadie, vuelve a cambiar el paradigma. Lo que pasa es que aquí se va aún más allá, porque ya no se estudia únicamente como la mímesis, como un proceso en el que la literatura imita al mundo real, sino que se empieza a valorar también cómo la propia literatura afecta al mundo real. Entonces cambia el enfoque y ya no está centrado en el individuo, sino en la relación entre la literatura y la realidad. Y se empieza a entender el uso de la literatura como un medio para entender la propia realidad. Entonces esas son las distintas etapas históricas y cómo analizan la mímesis. Recapitulando, en la Edad Media la imitación se hace a partir de la fe. En el Renacimiento se vuelven a los modelos clásicos, por lo que se retoma el modelo de mímesis. Luego, el neoclasicismo hace aún mayor hincapié en el concepto de mímesis y repudia la idea de ingenio creador. Luego, el romanticismo se centra en la subjetividad y las emociones.
En el neoclasicismo se vuelve a representar una realidad de manera fidedigna. En el realismo y naturalismo, sí, eso es lo que acabo de decir, perdón, en el realismo y naturalismo se expresa la realidad de una manera fidedigna. Y luego en los siglos XX y XXI se empieza a reflexionar sobre la relación entre literatura y mundo real y cómo la literatura también condiciona y afecta la realidad. Personalmente mis dos favoritas son la del romanticismo y la de los siglos XX y XXI, porque creo que la literatura al final, sí, es verdad que se habla sobre el mundo exterior, que se imita de cierta manera, pero creo que es aún más interesante cómo se imitan los sentimientos humanos, cómo somos capaces de expresarlos mediante palabras de una forma tan bella. Y también me parece muy interesante el concepto de que la literatura puede afectar al mundo real, porque verdaderamente es así. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias.